Sean bienvenidos a nuestro especial académico La sanción al vínculo, un análisis jurídico de los delitos contra la familia. En esta oportunidad nos adentraremos en el título sexto del Código Penal colombiano, un estudio dogmático que nos permitirá comprender la protección especial que el Estado le otorga al núcleo familiar. Analizaremos la violencia intrafamiliar, la asistencia alimentaria, la adopción irregular y la inscripción fraudulenta de hijos. Más que un conflicto privado, la violencia intrafamiliar es la criminalidad que desmantela el núcleo de la sociedad y vulnera el bien jurídico de la armonía familiar. El artículo 229 del Código Penal castiga a quien maltrate física o psicológicamente a un miembro del núcleo familiar. Su bien jurídico tutelado es la armonía y la unidad de la familia, un concepto que va más allá de la simple integridad física. La pena establecida para este delito es de 4 a 8 años de prisión, lo que subraya la gravedad con la que el Estado colombiano sanciona la afectación al núcleo familiar. Mi nombre es Mónica, soy una mujer de 45 años y me casé hace 20, en los que viví un calvario en silencio. Mi esposo, un hombre con una posición económica sólida, me controlaba de manera sutil pero sistemática. Él me revisaba el celular, me prohibía trabajar, me humillaba frente a mis hijos y me negaba dinero para gastos esenciales. Mónica no tenía marcas de golpes, pero sufría ansiedad severa, depresión y baja autoestima. Su esposo le repetía: no te pego, ¿de qué te quejas? Su calvario es un ejemplo claro de violencia intrafamiliar en su modalidad psicológica y económica, que si bien no deja marcas físicas, sí deja cicatrices profundas e imborrables. La Corte ha sido enfática en que la violencia intrafamiliar es un delito autónomo. Las lesiones personales protegen la integridad física individual. La violencia intrafamiliar protege la armonía familiar, un bien jurídico colectivo. La jurisprudencia ha avanzado para incluir la violencia psicológica, económica y sexual, reconociendo que la agresión no siempre deja una marca visible. La pena es más severa porque se castiga la violación de un deber de especial protección que se tiene hacia los miembros de la familia. La inasistencia alimentaria, tipificada en el artículo 233 del Código Penal, es uno de los delitos con mayor número de denuncias en el país. No se trata de un simple incumplimiento financiero, sino de la omisión dolosa de un deber legal que afecta directamente el mínimo vital de niños, niñas y adolescentes. La pena impuesta por este delito es de prisión de 16 a 54 meses y una multa. Esta sanción refleja la seriedad con la que el Estado persigue la violación del deber de solidaridad en el ámbito del sustento. Ana y su hijo de 8 años viven en un barrio de bajos recursos. El padre del niño, Pedro, ha evadido por más de 2 años su obligación de pagar la cuota alimentaria, a pesar de tener un trabajo estable. A Ana le tocó asumir todos los gastos sola. Ha tenido que pedir prestado a la familia para pagar los útiles escolares y las medicinas. El delito de inasistencia alimentaria se configura aquí por la omisión dolosa de un deber, no por la incapacidad de pagar. La Corte fue clara: el delito no protege el patrimonio, sino el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a la alimentación y al desarrollo integral. La inasistencia es intencional. El sujeto tiene la capacidad económica, pero decide no cumplir. La insolvencia es la incapacidad real de pagar. Se castiga la omisión dolosa de un deber legal, no el no tener dinero. La adopción irregular y la inscripción fraudulenta de hijos son crímenes que atentan contra la identidad, el estado civil de las personas. El artículo 230 castiga la adopción ilegal con prisión de 2 a 6 años, sancionando la entrega o recepción de un menor por fuera del marco legal del ICBF. Por su parte, el artículo 238A penaliza el registro fraudulento con prisión de 5 a 10 años, lo que refleja la especial gravedad de vulnerar el derecho fundamental a la identidad. Carlos y Marta, una pareja sin hijos, pagaron a una mujer en condición de pobreza extrema por su recién nacido, para evitar el proceso legal de adopción de el ICBF y eludir a las autoridades. El recién nacido fue registrado como hijo biológico de la pareja, alterando así su verdadera filiación. Este caso ilustra un doble delito: en la adopción irregular
por la entrega ilícita del menor y la inscripción fraudulenta por el registro falso en el estado civil. Estos delitos se manifiestan cuando hay una transacción de por medio para evadir el proceso legal. La adopción irregular es el acto de tráfico de menores. La inscripción fraudulenta es el lavado de cara de ese delito. Es el medio para dar una apariencia de legalidad a un hecho ilícito. El bien jurídico tutelado es el derecho a la identidad, es decir, el derecho de una persona a conocer su verdadero origen y filiación. La sentencia T-071 de 2016 de la Corte Constitucional reafirmó la importancia de este derecho como un pilar fundamental de la personalidad jurídica. Entender estos delitos no es solo conocer los códigos, es comprender la importancia de proteger la familia. El derecho penal colombiano ha buscado sancionar de manera especial las conductas que fracturan este núcleo, porque es en la familia donde se gesta el futuro de la sociedad. Hola, ¿siguen ahí? Bueno, ya vimos todo el tema de estos delitos de una forma un poco más técnica, así que ahora vamos a hablar un poco más relajados. Entonces, necesito que sigan muy conectados conmigo en esta parte para que todos estos delitos pues, los entendamos bien. Entonces, el delito de violencia intrafamiliar, como ya sabemos, está tipificado en el artículo 229 del Código Penal. Día a día tenemos una gran cantidad de casos de violencia intrafamiliar en el país. En julio de 2025, un trabajo de la Unidad Investigativa del Tiempo, a quien le doy el crédito, demostró que los casos en 2024 se dispararon. Y algo que es mucho más preocupante, solamente el 2.7% de los procesos fueron a ejecución de penas en los últimos 15 años. Ni siquiera en pandemia se vieron dichos números de violencia intrafamiliar, ya que en 2024 se presentó el número más alto de los casos en los últimos 20 años. Para que tengamos más claridad, el año pasado se presentaron 136.033 reportes de víctima de violencia intrafamiliar aquí en el país. Para la fecha en que salió esta investigación del Tiempo, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de revisión de tutela, hizo un llamado a actuar con celeridad, ¿sí? Y a proteger los derechos de potenciales víctimas de violencia intrafamiliar. Esto se dio por un caso en donde una mujer llamada Aurora denunció maltrato por su expareja. Y aunque se ordenaron múltiples medidas de protección, nunca se ejecutaron debidamente las órdenes judiciales. Hubo demoras por parte de la comisaría de familia, el juzgado y la Policía Nacional. Ese caso solamente demuestra que la realidad va más allá de las cifras, ¿sí? La principal evidencia de esta impunidad se encuentra en las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, que es como tal pues, la encargada de la investigación penal, ¿no? Entonces, entre 2010 y 2024 se registraron más de 1.6 millones de denuncias o noticias criminales por violencia intrafamiliar. Esto demuestra la magnitud del problema en la sociedad. Y el dato más crítico es que de ese 1.6 millones de casos, el 86% se quedan en etapa de indagación preliminar. Vale la pena recordar que la indagación preliminar es la fase inicial donde la Fiscalía está determinando o no si realmente ocurrió un hecho delictivo y si hay mérito para avanzar. Entonces, que el 86% se quede ahí implica como que la gran mayoría de los casos no logran avanzar a una investigación formal ni a un juicio. Es como el principal cuello de botella. Después de esto, solamente un 9.9% de los casos logra avanzar hasta una etapa de juicio, donde se decide la culpabilidad o la inocencia del acusado. Y después de esto, pues la cifra final es la más desalentadora, ya que menos del 3% de los casos en el periodo analizado llegan a la etapa de ejecución de penas. Es decir, que el agresor está cumpliendo como tal una condena. Entonces, esto frente a lo que es la violencia intrafamiliar. Más adelante por el grupo de WhatsApp les compartiré esta nota investigativa del Tiempo que es fenomenal sobre si se está castigando o no, o cómo se está castigando el tema de la violencia intrafamiliar, y también les compartiré cierta jurisprudencia, algunas sentencias sobre este tema en específico. Ahora, frente a la inasistencia alimentaria vamos a hacerla corta, ¿ok? Voy a explicar rápidamente qué es, quién debe pagarla
¿Qué pasa si no cumple con el pago? ¿Ok? Entonces, para explicar lo que es la asistencia alimentaria, ojo, la asistencia alimentaria se refiere a la obligación legal, conocida como cuota alimentaria, que tienen ciertas personas, principalmente padres y madres, de proveer a sus familiares, en especial a sus hijos menores de edad, lo necesario, digamos, para su subsistencia, ¿sí? Lo cual incluye no solamente la alimentación, que es lo que tenemos como idea de cuando hablamos de alimentos, sino también de gastos de vivienda, educación, salud, vestuario, recreación y transporte, con el objetivo de garantizar su desarrollo integral, estableciéndose el monto según la necesidad del beneficiario y la capacidad económica del obligado. Hablando del obligado, puede ser un padre, una madre, un hijo, un cónyuge, un excónyuge, según la situación, ¿sí? Por ejemplo, un hijo puede reclamar a sus padres y viceversa, pues si existe dependencia económica. Pues también que sea justificada esa dependencia, ¿no? Eso frente a la asistencia alimentaria. Ahora, la inasistencia alimentaria, que es el delito, se configura cuando una persona legalmente obligada a pagar una cuota de alimentos, el alimentante, se sustrae o incumple de forma reiterada y consciente la provisión de lo necesario para la subsistencia de sus beneficiarios. Generalmente, como dije ya antes, sus hijos menores de edad, ¿no? De acuerdo con los datos que están en el repositorio de la Fiscalía General de la Nación, solamente en 2024 se reportaron 43.800 noticias criminales por el delito de inasistencia alimentaria. El incumplimiento de la cuota alimentaria en Colombia en 2025 conlleva severas consecuencias legales. De entrada, si no se llega a un acuerdo mediante la conciliación, que es el requisito de procedibilidad, se debe interponer una demanda ejecutiva de alimentos. Esto permite, digamos, embargos sobre bienes, muebles e inmuebles, salarios y cuentas bancarias, vehículos u otros activos del deudor. Pero estamos en clase de penal. Así que les cuento que las consecuencias penales incluyen penas privativas de la libertad y la inclusión del infractor en el registro de deudores morosos alimentarios, más conocido como REDAM. Esta medida impide, entre otras cosas, obtener créditos financieros, participar en licitaciones o realizar trámites ante entidades estatales. ¿Listo? Todo esto frente al delito de inasistencia alimentaria. ¿Ustedes siguen acá? Ay, sí, pensé que ya se habían ido, pero bueno. Para finalizar, vamos a hablar de un tema que también es muy importante dentro de todo este concepto de la familia, y es la adopción irregular. Vamos a quedarnos con lo que vimos anteriormente en el video y ahora vamos a hablar de una relación entre la adopción irregular y la familia de crianza. ¿Esto no sería una contradicción en el ordenamiento jurídico? Primero, debo aclarar que esta información la tomé de Juan Camilo Velázquez, que en una columna del ICDP, que es el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, nos explica como tal esta relación. Entonces, primero debemos saber que existe la figura de la familia de crianza, la cual es reconocida por la Ley 2388 de 2024 y es una institución social donde los menores son acogidos y criados con vínculos afectivos y solidarios sin un lazo consanguíneo o de adopción formal, o acá, sin un proceso de adopción formal. La ley que acabo de mencionar establece principios, derechos y procedimientos para esta modalidad, garantizando la estabilidad de los vínculos afectivos creados y reconociéndola como una modalidad válida de familia. ¿Okay? Por su parte, el proceso de adopción en Colombia está regulado principalmente por el Código de Infancia y Adolescencia y se compone de 3 fases para que se pueda llevar a cabo dentro de la legalidad. Sin el cumplimiento de esas 3 fases, pues no se puede llevar a cabo el proceso de adopción. Ahora, ¿qué es la adopción irregular? Es el delito como tal que está en el artículo 232 del Código Penal y es un mecanismo legal que busca proteger a la familia y la legitimidad de los procesos adoptivos. Este sanciona, digamos, a quienes promuevan o realicen la adopción de un menor sin cumplir los requisitos legales establecidos o sin la licencia otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el ICBF. Entonces, surge la pregunta de si en la familia de crianza no hay un proceso como tal, ¿hay relación con la adopción irregular? Y no,
La respuesta es no. No existe contradicción entre la figura de la familia de crianza y el delito de adopción irregular, sino que como tal se complementan. La familia de crianza responde a la realidad social de los lazos afectivos auténticos, ¿sí? Adaptando la ley para proteger estas nuevas formas de familia. La adopción irregular establece como tal una barrera penal clara contra las prácticas ilícitas que atenten contra la dignidad y los derechos de los menores, asegurando que la única forma de obtener un vínculo filial, pues que sea legal, sea a través del proceso reglado de la adopción. En conjunto, ambas figuras refuerzan el compromiso del Estado con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, pues, del país de Colombia. ¿Ok? Y pues ya con esto concluimos este video sobre los delitos en contra de la familia en Colombia. Espero la explicación haya sido clara y en caso de que no, solicitaré la ayuda del profesor Cuentas. Le pueden preguntar a él, ¿ok? Muchas gracias a todos.